Buenas noches. Punto de Vista es un programa que educa y orienta a la colectividad. Gracias por compartir con nosotros temas de interés local, nacional e internacional. Bienvenidos. Hoy trataremos un tema de vinculación de la academia hacia la sociedad a través de la educación. Nos acompañan las siguientes personalidades. El doctor Lorenzo García, decano de la Facultad de Educación de la Universidad a Distancia de España. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. De igual manera, el doctor Francisco Cervantes. Él es el director de Educación a Distancia de la UNAM, México. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y la doctora María José Rubio, directora de la modalidad de estudios a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Doctor García, ¿podríamos hacer una primera aproximación de la evolución de la educación a distancia desde la UNED y a través de las diferentes redes a nivel mundial? Sí, realmente preguntar a estas alturas del siglo XXI sobre cuestiones que hacen mención a lo que puede suponer el concepto, la visión de la educación a distancia hoy en el mundo, pues resulta curioso porque depende del contexto geográfico donde esto se plantee. Es decir, hoy en Europa, en España y en otros países de Europa y en otros países del mundo, pues realmente resultaría extraño plantearle a alguna persona que se puede considerar experto en estos temas sobre la educación a distancia en sí, como si se tratase de algo no bien definido, como si se tratase de algo que extraña. Sin embargo, yo estoy detectando que en algunos países de América Latina pues todavía parece que tenemos que seguir reforzando el qué, el cómo, el por qué y desde cuándo de la educación a distancia. Yo creo que ese debería ser ya un debate superado. Un debate superado porque bastaría con asomarnos a la ventana del exterior y ver qué se hace en otros países, cómo funcionan estas realidades en otros contextos y cómo alcanzan unos éxitos hoy indiscutibles en países que llevan ya una larga historia con la educación a distancia. Es decir, la educación a distancia realmente lo que está es barajando las coordenadas tempoespaciales para que ni el tiempo ni el espacio sean un problema a la hora de ofrecer formación, a la hora de impartir docencia, a la hora de aprender. Se puede aprender, se puede enseñar, se educa a través de una modalidad a distancia que prescinde de la presencia cara a cara del profesor y el estudiante y que ya a estas alturas está más que probado, más que demostrado con concienzudos estudios científicos que la educación a distancia es eficaz, que la educación a distancia funciona, que la educación a distancia, a través de ella, se obtienen resultados de eficacia, de eficiencia en los estudiantes que la siguen. Y el fulgurante desarrollo de la educación a distancia, pues desde finales del siglo XIX, donde encontramos las primeras anotaciones o supuestos de lo que pudiéramos llamar educación a distancia, porque claro, algunos remontan esto a San Pablo, las epístolas de San Pablo, de hecho, eran escritos que se realizaban con la intención de que otros aquello lo leyesen, asumiesen, lo aprendiesen, lo viviesen. En fin, nosotros no nos vamos a ir a San Pablo, ni a Platón, ni a ninguno de los clásicos, y nos vamos a quedar con una evolución desde la segunda mitad del siglo XIX hasta lo que ha sido fundamentalmente la expansión de la educación a distancia en la década de los años 70, con el nacimiento de algunas universidades a distancia relevantes en todo el mundo, entre otras pues la universidad de la que yo procedo, la propia Open University, la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que tenemos aquí un digno representante, o la propia Universidad Técnica Particular de Loja. A partir de esa fecha, el desarrollo ha sido fulgurante hasta integrar pues lo que son ahora los movimientos tecnológicos actuales que están haciendo de la educación a distancia, la educación no solo del presente, sino también del futuro. Ahora, la educación a distancia se ha vuelto un tema cultural desde el punto de vista de los estados o de los gobiernos en cada una de las etapas.
Por tanto, la evolución, que con pertinencia usted lo dice, es un tema ya superado, es un tema que se habla con mucha propiedad a nivel de Europa, parte fundamentalmente por el apoyo y la decisión gubernamental que los diferentes estados han dado a esta modalidad de estudios, que incluso le ha permitido ver a través de la educación un crecimiento cultural y un crecimiento o un desarrollo de cada uno de los países. Sin duda. Yo creo que esto es una visión, más allá de institucional, una visión de carácter político. Es decir, aquellos gobiernos, aquellos estados, aquellas instituciones, aquellas provincias, ubiquémoslo donde creamos oportuno, que no se creen de las posibilidades de la educación a distancia, evidentemente están perdiendo el tiempo. Es decir, están perdiendo el tiempo porque ya está constatado, es decir, no tendríamos que hacer esfuerzos para probar que allá donde ha demostrado que la educación presencial, la enseñanza cara a cara, no llega, sí llega la educación a distancia. Mire, yo le podría decir, nosotros nacimos hace 37 años, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y le puedo decir que cuántas mentes privilegiadas, cuántos cerebros, cuántas inteligencias ha sido capaz de aprovechar, de capturar, de rescatar la UNED de España, que de otra manera nunca se hubiera podido hacer. Nunca, se hubiesen perdido. Entonces, ya eso solo hubiese merecido la pena. Es decir, que tanta gente haya podido acceder al bien de la educación, al bien de la cultura, al bien del saber universitario, porque hubo una universidad que con un nivel de exigencia tremendo, con un nivel de exigencia que está aprobado y que en España hoy nadie pone en duda, exigencia en el resultado, exigencia en los titulados, en los egresados que surgen de esta universidad. ¿Cuántos de ellos, como digo, que si no es por esta institución, nunca hubiesen podido obtener un título universitario? ¿Y cuántos otros que el brindarles la posibilidad de estudiar a distancia, les está brindando la posibilidad de que, aunque son personas a lo mejor de un nivel económico aceptable, pero sus dificultades laborales, sus dificultades familiares, otro tipo de dificultades, es decir, me estoy refiriendo, si usted quiere, a los reclusos, a los presos, a los enfermos, no solamente a las personas que por las dificultades geográficas y de acceso a esa institución que le puede ofrecer el bien de la educación, llegó esta universidad, como otras tantas a distancia, y le dijeron, aquí estamos ofreciéndole calidad. Gracias, doctor Cervantes. Es importante los conceptos que nos da el doctor García. Y la UNAM es uno de los símbolos en la educación a nivel mundial, una universidad tradicional. ¿Cómo ingresó la educación a distancia en la UNAM? Bueno, yo creo que en todas las universidades, sobre todo las que tienen instalaciones físicas, llega un momento que la demanda por ingresar a estudios superiores rebasa la capacidad que tengo. Actualmente la UNAM atiende a 305,000 estudiantes en programas que ofrecen títulos y grados y a 250,000 de educación continua. Y contamos con instalaciones que podríamos decir que son bastante grandes y tenemos en muchos lugares, pero está totalmente saturado, más estudiantes no pueden estar ahí. Aparte, la Ciudad de México creció y sigue creciendo. Ha llegado a tener 25 millones de habitantes. Entonces, ir de un punto de la ciudad a otro de repente lleva más de 2 horas, dependiendo de cómo esté el tráfico o la hora del día. Entonces, los desplazamientos son muy complicados dentro de la misma ciudad. Y esto ocurre en la Ciudad de México desde el principio de los finales de los años 60. Como bien decía el doctor García Aretio, en la UNAM en 1972 surge el sistema Universidad Abierta para atender a aquellas personas que se les complicaba el poder ir a las clases. Entonces el sistema Universidad Abierta le ofrece la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo y de poder llevar sus programas a la par que los que están en la modalidad presencial. Poco a poco, con las tecnologías se va haciendo eso, se va facilitando, y creo que, igual que en todo el mundo, a finales del siglo pasado, a la segunda mitad de los años 90, las tecnologías de la información y la comunicación realmente empiezan a facilitar los procesos en donde sí podemos instrumentar procesos de enseñanza-aprendizaje entre los docentes y los estudiantes a través de estas tecnologías. Y empieza a haber un desarrollo
yo diría bastante acelerado, en herramientas y en tecnologías para facilitar el trabajo en la modalidad a distancia. No fue fácil, o sea, una universidad con tanta tradición de más de 450 años, no fue fácil que se aceptara el tener una modalidad diferente a la presencial. Sin embargo, hay todo un proceso en la universidad de cuidado, de aseguramiento de la calidad, y ahí sí no importa la modalidad. La UNAM, a la hora de que hay un egresado, le da el mismo título. O sea, el título no tiene ninguna marca que diga que estudió en la abierta, a distancia o en la presencial, porque se tiene el mismo cuidado en todas las modalidades con cuerpos colegiados que cuidan la calidad. Yo creo que la institución pasó por etapas de apoyos y desapoyos, pero yo creo que ese, como dice el doctor Desierto, es un debate que ya está superado. Incluso en el país, y yo creo que en varios países de América Latina, a mí también me sorprende que en algunos países los responsables de cuidar que la educación que se dé en el país sea de calidad, no importa la modalidad, sigan cuestionando parejo a todas las instituciones de una modalidad, los cataloguen con la misma etiqueta. Hay países como México y como Brasil, en donde los gobiernos ya no solamente han puesto a prueba la modalidad, sino que ellos mismos ya la incorporaron en programas nacionales. En México, la Secretaría de Educación Pública tiene un programa nacional para llevar educación abierta a través de las instituciones de educación superior que ellos coordinan y a través del sistema de educación media superior que ellos coordinan. Hay las agencias que evalúan la calidad, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para los posgrados y los consejos interinstitucionales de evaluación de la educación superior para las licenciaturas, ya tienen instrumentos para evaluar los programas en la modalidad a distancia. En fin, me parece que la discusión ya rebasó este debate entre si la educación a distancia es una opción o no, a un debate en donde lo que tenemos que cuidar es que la educación que se ofrezca sea de calidad. Bien, gracias, doctor Cervantes. Vamos a hacer aquí un primer corte, volveremos con la doctora María José Rubio para conocer cuál es el aporte que la Universidad Técnica Particular de Loja le ha dado a la educación a distancia. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, Queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores. mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Doctora María José Rubio, ¿cuál es el aporte que la Universidad Técnica Particular de Doha le ha dado a la Universidad a distancia? Con orgullo el doctor García lo ha nombrado como uno de los centros de educación que forma parte de esta evolución de la educación a distancia. Muy buenas noches. Bueno, yo quisiera precisar un poquito en el tema del aporte, porque yo creo que sí, efectivamente, la modalidad a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja, que en un momento se llamó la Universidad Abierta de Loja, cuando nace en el año 76, indudablemente no había ninguna universidad que diera educación a distancia, ni que se atreviera en ese momento a pensar en una educación a distancia.
indudablemente fueron momentos duros porque era una modalidad nueva, pero a pesar de todo eso, la universidad siguió adelante con el beneficio de la multitud de profesores que tuvo la oportunidad de terminar su titulación, ¿no? En ese momento el Ecuador prácticamente tenía muy pocos docentes con una titulación, eran bachilleres que daban clase en su mayoría. La universidad les aportó esta posibilidad de acceder a la educación, formarse, sacar su licenciatura y, de hecho, ellos son los primeros, diríamos, defensores de la modalidad a distancia porque les brindó una posibilidad que no le daba ninguna otra universidad. Nadie cuando trabaja va a dejar su trabajo para formarse porque necesita ese trabajo para alimentar a sus hijos, para alimentarse a sí mismo, ¿no? Y sobre todo pues en aquellas poblaciones donde alejadas de los centros de cultura y de las universidades presenciales no pueden acceder de otra manera. Por lo tanto, yo creo que este espíritu emprendedor que tuvieron en ese momento los hermanos maristas, con una visión, yo diría que muy actualizada, apoyándose en la asesoría que la UNED concretamente pues les dio en ese momento, tomando un modelo similar al de la UNED, pero adaptándolo al país, porque indudablemente las características eran distintas, continuó pues hasta la fecha que estamos, comenzó con los docentes, indudablemente después se fueron implementando distintas carreras hasta llegar a 19 carreras en la modalidad a distancia. Yo diría que ese primer aporte al país es grande, pero ha habido otros aportes como por ejemplo la asesoría a algunas instituciones del país y del exterior que han confiado en nuestra universidad para iniciar el proceso de educación a distancia. Ahora, doctora Rubio, el crecimiento ha sido impresionante de la universidad y quizás la visión que usted manifiesta que tuvieron en aquella época se ha multiplicado en el Ecuador. Ahora vemos que otras universidades también ofrecen educación a distancia. Sí, indudablemente este es un fenómeno imparable. Es decir, hoy en el mundo el que no hace educación a distancia está ya, yo diría que un poquito desfasado. Es decir, cuando todavía se cuestiona la educación a distancia resulta que no podemos prácticamente prescindir de ella. Y casi todas las universidades presenciales en Europa, en América Latina, tienen algún programa a distancia. Otra cosa es que efectivamente la educación a distancia, como muy bien se ha dicho antes, tiene que ofrecer la misma calidad que la educación presencial. Incluso yo diría, a veces se le añade algo más a la educación a distancia, por el esfuerzo que tienen que hacer los alumnos, que eso no lo garantizamos en la presencia. Incluso, sí, dado que los títulos son los mismos, en una universidad como la UNAM se permite la movilidad entre modalidades. O sea, un estudiante del presencial puede tomar asignaturas en la modalidad a distancia sin ningún problema, porque los planes de estudio se cuida que sean los mismos. Se convierte en un sistema de educación bimodal. En una opción, hay algunas habilidades y competencias que se estimulan mejor con una modalidad que con la otra. Entonces, el hecho de que un estudiante tenga la opción de poder tomar las bondades de las dos o de las tres modalidades que hay, le da una formación integral mucho más robusta. Entonces, cuando uno cuida que la calidad sea homogénea, entonces no tiene ningún problema en permitir la movilidad entre modalidades. Entonces, yo creo que la discusión actual es sobre la calidad, no sobre si las modalidades nos van a ayudar o no. Yo creo que María José tiene toda la razón. Yo creo que las universidades que no han incorporado el uso de las tecnologías en la educación, aunque sean presenciales, o sea, todo lo que hemos aprendido, todo lo que se ha aportado en la educación a distancia, está para beneficiar a la otra modalidad también. Ya es muy difícil que en un curso presencial el profesor no utilice alguna herramienta de las nuevas tecnologías para interactuar con sus estudiantes fuera del salón de clase. Entonces, realmente ha sido el impacto o el beneficio de lo que hemos aprendido en las modalidades abiertas y a distancia hacia la educación en general. Me parece que los que no quieren verlo, no sé en qué planeta están viviendo, ¿no? O sea, es un proceso que no solamente nadie lo puede parar, sino es un proceso necesario e incluyente para cada uno de los estados. Doctor García,
es importante valorar la eficiencia que tiene el sistema, tanto la eficiencia como la pertinencia en el desarrollo del mismo. ¿Cuáles han sido los procesos de valoración de esa eficiencia del sistema de educación a distancia? Mire, yo le podría decir que yo llevo toda mi vida estudiando sobre la educación a distancia. Es decir, de alguna manera, como universitario, mi línea de trabajo y de investigación ha sido tomar a la educación a distancia como objeto de estudio. Pues otros toman la tecnología, otros toman la matemática, otros toman dentro de la educación pues el rendimiento de los estudiantes de primarias. En mi caso, el objeto de estudio ha sido la educación a distancia. Entonces, en los inicios de mis trabajos y de mis estudios sobre la educación a distancia, al principio se centraron algunos de ellos en mi propia universidad. Y allí se detectaba que, curiosamente, una universidad que nació en el año 72 del siglo pasado se estaba preocupando año tras año de hacer una autoevaluación, una revisión, unos análisis con publicaciones que están ahí. Y en aquella época yo me preguntaba, este esfuerzo que se está haciendo, primero para mostrar la realidad de la educación a distancia, en otro ámbito para autojustificarse, porque claro, hacer en el año 72 educación a distancia, aquello que decían, están fabricando psicólogos y abogados por correspondencia, realmente parecía que aquello no podía tener credibilidad, ¿no? Bueno, entonces, por una parte se mostraba la realidad, por otra parte era como una autodefensa, decir, oye, que lo hacemos bien, que miren ustedes los resultados, y por otra parte era una autoevaluación, porque todo lo que supone hoy la evaluación de la calidad, y aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja se sabe bastante de ello, porque precisamente hay un instituto para evaluación de la calidad de la educación a distancia, todo lo que pueda ser autoevaluación, reflexión sobre el propio sistema, detectar todo lo que son los puntos débiles, los puntos fuertes, esto es algo que de una u otra manera en las universidades a distancia se viene haciendo desde el principio. Yo pongo el ejemplo de mi propia universidad, desde el principio. Entonces yo miraba alrededor y veía que las universidades presenciales españolas, las prestigiosas y conocidísimas universidades presenciales españolas, sobre sí mismo no se lo planteaban, no reflexionaban sobre sí mismo, y si se hacía era de un modo muy esporádico. Realmente no existe literatura científica a fondo que haya análisis globales sobre el rendimiento, sobre la calidad, sobre resultados en las universidades presenciales. En esta universidad, la UNED, hay prácticamente, nació en el 72, en el 73, empezaron a salir las primeras publicaciones sobre el análisis. Entonces quiere decirse que en este sentido sí que tenemos literatura. Pero yo le podría a usted avanzar, y algo de esto voy a exponer en el congreso que tenemos ahora en Loja, precisamente lo que son trabajos científicos rigurosos que se han venido realizando desde hace muchos años, yo le podría a usted decir que casi desde mediados del siglo pasado, que han tratado de verificar esa eficacia y esa eficiencia de la educación a distancia, haciendo análisis comparativos entre lo que son estudios presenciales, estudios a distancia, las mismas titulaciones, en las mismas universidades, en universidades diferenciadas. Yo le puedo decir que el resultado final es beneficioso para la educación a distancia. Y son, hombre, que se pueden encontrar otros estudios que vayan en línea contraria, evidente, no lo pongo en duda, pero mayoritariamente la literatura que se ha generado de carácter científico, la más rigurosa en este sentido, pues dan un punto de beneficio a lo que es la educación a distancia. Claro, habría que analizar muchos factores, yo ahora le podría ir analizando punto por punto factores que pueden condicionar determinados resultados. Es decir, no es lo mismo un chico jovencito, casi adolescente, que papá y mamá le obligan a venir a la universidad presencial porque quieren que sea abogado o que sea médico, y le están obligando, le están empujando a que lo haga. El alumno, la mayoría de los alumnos que acuden a instituciones a distancia, suele ser, el perfil depende también de países y de universidades, personas maduras que por sí mismo optan, deciden ir a estudiar.
por las razones que hemos dicho antes, porque no lo podrían hacer de otra manera. Claro, es muy distinto inscribirse en una institución de educación a distancia a que sea papá o mamá los que te estén inscribiendo, ayudándote, impulsándote, castigándote. Es muy diferente. Entonces, solamente con el perfil mayoritario, insisto que esto varía de unas instituciones a otras, del alumno de la educación a distancia con el alumno de la educación presencial, yo creo que ahí ya tenemos una ganancia. Y usted, ahora que hablo de ganancias, yo acabo de publicar un libro que lo he titulado ¿Por qué va ganando la educación a distancia? Ese es el título del libro. Y bueno, ahí hay elementos suficientes como para juzgar que esta es una modalidad que no solamente está al mismo nivel, sino que con el paso del tiempo se va consolidando y se va poniendo por delante. Tampoco tiene que ser necesario. Y yo no soy de los que tenga que defender, que es que la educación a distancia... Yo siempre lo que estoy defendiendo es que se pueden obtener resultados al menos similares a lo de la educación presencial. En la línea de lo que han señalado tanto el doctor Cervantes como la doctora María José Rubio, es que el absurdo es que todavía se esté debatiendo sobre si son galgos o podencos. Debatamos sobre si damos una buena educación y valoremos, hagamos evaluaciones, contrastemos y en función de los resultados que se obtengan, diga usted si esto merece la pena o no merece la pena. Yo creo que por esa vía habría que ir. Gracias. Cuando regresemos después del corte hablaremos del sistema de acreditación, uno de los temas de actualidad en el Ecuador. Ya volvemos. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, Queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores. mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Doctor Cervantes, ¿cómo se ha manejado el tema de la acreditación, las agencias de evaluación y acreditación de la educación a distancia en la UNAM de México? Mire, en la UNAM y en el país en general, estamos expuestos a que educación a distancia de fuera del país llegue a nuestros ciudadanos. Y yo sí comparto con muchos de mis colegas de que hay algunos vivales que aprovechan el trabajo que nosotros hacemos con tanto esfuerzo para sorprender a la población. Y la única forma de detener a esas escuelas o a esas organizaciones o a esas personas que cometen fraude con oferta que no es de calidad es a través de procesos de certificación de la calidad y de acreditación de la calidad de los programas. Y eso orienta a la población y eso valida la calidad de la oferta que hacen las instituciones que son serias en términos de los programas que tenemos. Hemos hecho mucho trabajo con grupos colegiados, expertos en educación y expertos en tecnología, el desarrollo de tecnología para la educación, para desarrollar los estándares de calidad y los indicadores que hay que cuidar. Y se ha trabajado con agencias oficiales del país, en la parte de las licenciaturas, con los consejos acreditadores, para nosotros son los CIES y los COPAES, son las agencias acreditadoras oficiales. Y en el posgrado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El Consejo de Ciencia y Tecnología tiene un padrón nacional de posgrados de calidad, que son todos aquellos que cubren o cumplen con los estándares mínimos de calidad a nivel nacional y también hay de nivel internacional. En este proceso
Nos ha llevado desde 2007 entregar los instrumentos para la parte de evaluación a las diferentes agencias, y los CIES ya están aplicando esos instrumentos para hacer la evaluación. Anteriormente ellos habían reconocido la necesidad de evaluar, y lo que hacían era aplicar el instrumento de evaluación de los programas presenciales con un inciso 11, que era el inciso de evaluar la modalidad. Ahora tienen un instrumento que evalúa en todo lo que vale los programas en modalidad abierta y a distancia. CONACYT tiene la tarea de impulsar el que haya más posgrados de calidad en el país. Y hay dos espacios ahorita, hay los posgrados para formar científicos y los posgrados dirigidos a nuestros egresados de las licenciaturas, que se tienen que seguir formando. La educación de licenciatura se está volviendo insuficiente por la forma natural del desarrollo de las profesiones. Entonces, todos los egresados deben de tener claro que deben de seguirse preparando a través de educación continua o a través de posgrados. Entonces, hay unos posgrados que son de orientación profesional. Entonces, CONACYT va a arrancar con esos posgrados para hacer la parte de acreditación y probar todos los instrumentos. Ya hay una convocatoria para empezar en enero, los primeros programas. Entonces, ya hay un consenso entre la academia, entre las agencias oficiales y entre todos los actores que cuidan la calidad, para evitar que haya oferta que venda para la población. Y es la única manera que vemos para evitar ese tipo de oferta. Muchas gracias. Doctora Rubio, la Academia Ecuatoriana acaba de pasar por un sistema de evaluación y acreditación. ¿Cuáles son las primeras lecturas respecto de ese proceso que se lleva en el Ecuador? Bueno, yo creo que está muy bien que midamos la calidad y la midamos de distintas maneras, ¿no? Y de hecho, pues se había comenzado evaluando las instituciones en general en el Ecuador por el CONEA, y ahora la Asamblea pues ha pedido una evaluación al CONEA y al CONESUD nuevamente, ¿no? Yo creo que eso nos asegura de alguna manera ofrecer calidad a la ciudadanía, ¿no? Yo lo que pienso también es que a veces nos equivocamos cuando miramos las cosas desde el mismo punto de vista, y no me estoy refiriendo al programa, sino que si medimos a una extensión, por ejemplo, como hemos oído en algunos casos, lo mismo que un centro universitario, un centro asociado de la modalidad a distancia, nos estamos equivocando, porque efectivamente una cosa es una extensión y otra cosa es un centro asociado. Un centro asociado viene a ser un punto donde el estudiante tiene una referencia de que la universidad está allí, pero su centro principal está en otro lado, ¿no? Donde se hace investigación, donde se tiene profesores formados, y no necesariamente tienen que estar en los centros, porque no nacen para eso, sino para tener un punto de referencia y una cara humana que atienda los problemas específicos, pues administrativos. Que lo vuelva operativo al sistema. Exactamente, que lo vuelva operativo y haya un rostro humano, porque también se puede hacer educación a distancia totalmente por Internet. Así es. No es nuestro modelo, pero por las características país, porque si pusiéramos todo a través de Internet, muchos alumnos no podrían acceder. Por lo tanto, yo creo que las universidades en Ecuador, todavía que ofrecemos educación a distancia, debemos tener estos puntos de apoyo próximos al estudiante, pues para que tengan una referencia. Incluso yo diría que universidades como la UOC en España, que nacen totalmente virtual, terminó poniendo más de 20 centros, 20 puntos de referencia al estudiante, porque el cara a cara todavía es necesario para problemas, para motivación, para estar próximo al estudiante, ¿no? Eso quería pues dejarlo también haciendo referencia a la pregunta anterior en cuanto al aporte de la modalidad a distancia al país en ese ámbito social de proximidad a cada una de las comunidades en este país, ¿no? En cuanto a la evaluación de la calidad, yo diría que ha habido últimamente como esa clasificación que hemos visto de universidades en tipo A. Nuestra universidad está en ella. Pienso que la evaluación que se nos hizo por el CONEA anteriormente, donde hubo 2 pares internacionales solicitados por la propia universidad, porque queríamos contrastar nuestra
calidad con lo que se hace en el exterior y que sean desde el exterior quien nos juzgue, quien tiene otras referencias. En ese caso, pues hubo una persona del CONEA, la NECA de España, el referente al CONEA de Ecuador, y otra persona de Argentina, ¿no?, aparte del par nacional. Yo creo que eso nos certificó como educación a distancia positivamente, porque aunque no fuera específico de educación a distancia, sí se midieron las acciones de educación a distancia. Yo creo que ese es un referente interesante y creo en la calidad, y desde la calidad también estamos tratando de aportar con el Instituto Iberoamericano de Calidad para la Educación a Distancia, como ha mencionado el doctor García Aretio, y hemos colaborado ya en 3 evaluaciones internacionales como pares internacionales. Entonces yo creo que ese es un referente, y insisto que nos preocupa más que a nadie la calidad que se hace en educación a distancia. Sí, muchas gracias. Doctor García, compartamos con los televidentes la Cátedra UNESCO. ¿Cuáles son sus objetivos y postulados? Pues mire usted, la Cátedra UNESCO nace, como todas las cátedras UNESCO que hay en el mundo, tras un convenio que se realiza entre UNESCO y, en este caso, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ese convenio, en el caso de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED, pues lo que está pidiendo es una proyección de la educación a distancia hacia América Latina. Es decir, nació la UNED ha sido paradigma para muchas universidades que se crearon posteriormente, y lo que se hacía era proyectar todas esas posibilidades de investigación, de capacitación, de contraste, de información, de valoraciones hacia América Latina. Así nació. Y bueno, yo desde el año 2000 estoy al frente de esa cátedra UNESCO, y nosotros lo que pretendemos es poner a disposición de la colectividad, fundamentalmente universitaria, pues todo lo que son recursos que hoy están en abierto en Internet, para que aquellas personas que se quieran acercar en el ámbito de la universidad a la mejora de su docencia o a la investigación en educación a distancia tengan unos referentes claros a través de nuestra cátedra UNESCO. Y por otra parte se convierte en un centro de debate y de contraste que yo creo que en este ámbito y sobre esta temática hay pocos. Hay pocos, y en lengua española yo diría que del alcance de lo que ha conseguido la cátedra UNESCO, al menos yo no lo conozco, yo diría que ninguno. Nosotros tenemos a unos 3.500 profesores, algunos españoles, pero la mayoría de ellos de universidades iberoamericanas, que prácticamente diariamente estamos debatiendo a través de la red, a través de una red, una lista de distribución de la cátedra, pues todos los temas que hacen referencia a la educación a distancia, aspectos teóricos, aspectos tecnológicos, aspectos de evaluación, de tutoría, y los estamos debatiendo. Y aquel investigador que tiene una duda, la plantea en la red, y al día siguiente tiene 3, 4, 5, 14 respuestas que le están guiando y le están orientando de cómo acometer ese problema al que se quiere enfrentar. Por otra parte, tenemos un boletín electrónico de noticias que semanalmente se envía a todos los que están suscritos. Esto es gratuito, absolutamente es un servicio de la Cátedra UNESCO. Entonces, en lugar de tener que ir a buscar a los distintos medios electrónicos información sobre educación a distancia, sobre tecnologías aplicadas a la educación, bastaría con que se acudiese, con que se suscribiese a ese boletín, y todas las semanas reciben en su correo electrónico toda la información resumida de lo que los medios de comunicación electrónica nos están aportando. Finalmente, se tienen muchísimos más servicios, entre otros lo que es la dirección, este ya es un punto elevado, lo que es la dirección de la revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Es hoy una revista de referencia en el mundo académico y de la investigación. La Cátedra UNESCO la dirige desde España, y para que se entienda lo que son hoy los acercamientos a través de las tecnologías, esa importante revista de investigación sobre educación a distancia se edita en la Universidad Técnica Particular de Loja. Es decir, desde la UNED de España, la Cátedra UNESCO, tenemos la dirección, y desde la Universidad Técnica Particular de Loja se tienen todos los servicios de edición, de distribución. Realmente es una colaboración interesantísima, y ciertamente yo invito a aquellas personas que se quieran acercar a esto y a muchos más servicios que se prestan desde la Cátedra UNESCO, pues quizás lo más fácil en estos casos, ya viene siendo habitual, es que se entre en Google, en el buscador de los buscadores, incluyan allí el término Cátedra UNESCO, y aunque hay muchas cátedras UNESCO, seguro que esta sale de las 2 o 3 primeras, para que a través de ese enlace puedan acceder a todo lo que yo les estoy comentando. Muchas gracias, doctor Cervantes. En 30 segundos. ¿Le puedo agregar algo? Porque la cátedra cumple una tarea que no mencionó Lorenzo. Los estudiantes de posgrado, de doctorado sobre todo,
tienen la posibilidad de hacer preguntas abiertas a 3.000 investigadores. Participar en foros interactivos. Y eso les ayuda mucho a obtener guías, orientaciones, cosa que en un programa normal no tenemos. O sea, cuando mucho tendremos 20, 30 investigadores alrededor, pero que dentro de 3.000 no haya alguien que le pueda orientar al estudiante en esa duda que tiene para seguir sus estudios. Yo creo que es un espacio de convergencia ahí, en donde todo el mundo participa de manera desinteresada y siempre con el espíritu de colaborar. Gracias, doctor Cervantes. Ya para finalizar, doctora Rubia, su mensaje final de lo que significa la educación a distancia. Bueno, yo creo que la educación a distancia significa acercamiento a las personas, a las que no pueden acceder a la educación, diríamos, desde otros medios, y también para aquellos que necesitan una actualización y necesitan una segunda carrera o una segunda oportunidad. Creo que este es el fin principal, el poder ayudar a crecer a las personas. Gracias a cada uno de ustedes por la gentileza que han tenido con nosotros para compartir lo que significa la educación a distancia. A ustedes televidentes será hasta una próxima oportunidad en este su programa Punto de Vista.